Corporación Universitaria Minuto de Dios, Diplomado Riesgo Químico, actividad semana 5, transporte de sustancias peligrosas. Presentado Adriana Castellanos, presentado por Caterine Martínez, estudiante de 10º semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Definición de sustancia o mercancía peligrosa. Es aquella que por su naturaleza puede producir ciertos daños momentáneos o permanentes. Estos pueden ocurrir en la salud humana, animal o vegetal. También puede causar daño a los bienes o al medio ambiente. Las sustancias peligrosas se conocen también como materiales peligrosos, mercancías peligrosas o cargas peligrosas. Se tienen algunos criterios que definen la peligrosidad de una sustancia, los cuales vamos a mencionar a continuación. Toxicidad, pues es la capacidad de una sustancia que puede ser letal en baja concentración o puede producir efectos nocivos acumulativos, ya pueden ser carcinógenos o mutagénicos. Patogenicidad, capacidad de un organismo o un agente patógeno de producir enfermedades infecciosas a los seres humanos o a los animales. Radiactividad, fenómeno físico natural mediante el cual algunas sustancias o elementos compuestos químicos pueden emitir radiaciones electromagnéticas de tipo ionizante. Inflamabilidad es la capacidad de una sustancia para iniciar la combustión, está provocada por la elevación local de una temperatura. A este fenómeno se transforma en combustión propiamente cuando alcanza la temperatura de inflamación. Corrosividad. Proceso de carácter químico, este es causado por determinadas sustancias que desgastan a los sólidos y pueden llegar a producir graves lesiones en los tejidos vivos. Reactividad. Es el potencial que tienen algunas sustancias que pueden reaccionar químicamente, liberando en forma violenta energía o compuestos nocivos, ya sea por combinación de otras sustancias, por descomposición, detonación o por liberación. Sistema globalmente armonizado, transporte. El objetivo de los peligros químicos, pues en la etapa del transporte es que en muchas ocasiones las personas que trabajan en el sector deben ser informadas. En algunas ocasiones pues no ocurre esto, pero es bastante necesario. ¿Por qué? Pues porque el desempeño de la actividad debe ser de manera adecuada, teniendo en cuenta que está enfocado en el transporte. El conductor y quienes cargan y descargan y manipulan los empaques y embalajes de los productos químicos peligrosos requieren de información sobre la peligrosidad de estas sustancias químicas que se están manipulando. El transporte de las sustancias químicas se realiza principalmente por carretera, modo fluvial, marítimo y aéreo. En cualquiera de estos modos de transporte existe pues un riesgo. Es necesario que los actores que estén involucrados en esto conozcan e identifiquen esos riesgos. Además de esto es importante tener un equipo capacitado frente a respuesta ante una emergencia. El transporte de las sustancias peligrosas por carreteras en el país está regido por el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte. Se encuentran algunos vacíos en la etapa de transporte para la implementación del sistema globalmente armonizado. Uno de ellos es el cumplimiento de la normativa de transporte de las mercancías peligrosas por carretera. Se identifican varios vacíos y pues se tiene en cuenta que a pesar de que existen lineamientos específicos de mercancías peligrosas, en los cuales se identifica que se desconoce la norma. Esto se evidencia porque es común encontrar distinta simbología en los carros de transporte. También está el tema de la sensibilización y capacitación. Existen deficiencias en el conocimiento, no se interpretan los pictogramas para el transporte de las mercancías peligrosas y pues tampoco se tienen en cuenta los riesgos asociados a los mismos. Esto se tiene en cuenta pues más que todo en el personal de carga y descarga de las mercancías y de los conductores. También se evidencia que en algunas ocasiones los servicios que actúan ante emergencias no tienen los conocimientos suficientes para realizar la interpretación de los pictogramas. En la reglamentación también se encuentran algunos vacíos y pues digamos que en Colombia se utiliza la simbología del libro naranja. Esta está incorporada en el sistema globalmente armonizado. No hay aún una normativa que relacione las disposiciones del decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte. Pues se tiene en cuenta que hay una debilidad donde se evidencia que falta fortalecer la normativa relativa al transporte de los productos químicos.
de transporte frente a la manipulación de estos químicos por carretera. Diferencia entre peligro y riesgo. Entonces son dos conceptos que muchas veces pensamos que significan lo mismo, pero pues realmente tienen su significado y los dos son diferentes. Vamos a definir el peligro. El peligro es la fuente o situación con potencial de causar daños, ya sean las personas, al ambiente, a la propiedad o a la calidad. Y el riesgo es la combinación entre la probabilidad de que ocurra un peligro, un evento peligroso, y la gravedad de las consecuencias que puede dejar esta probabilidad de ocurrencia, ya sean las personas, en el ambiente o la propiedad. Clasificación de las sustancias químicas. Este sistema de identificación de peligros se utiliza principalmente en los almacenamientos de los productos químicos, dentro de los laboratorios o bodegas para el etiquetado de frascos o contenedores. Algunas multinacionales de origen europeo lo deben usar de manera obligatoria durante el transporte, pero no constituye un requerimiento legal en Colombia. Según este sistema, las sustancias se clasifican en 8 grupos que son representados por sus respectivos pictogramas, todos en fondo naranja y una letra. Hay que tener en cuenta que un producto puede pertenecer a uno o a varios grupos de tal manera. Existe la primera clase, que son las sustancias explosivas. Son sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente y sin oxígeno, y que son detonantes. Estos deflagran rápidamente o pueden explotar al calentarse. Está la segunda clase, que son las sustancias comburentes. Son sustancias que en contacto con materiales combustibles, sobre todo por cesión de oxígeno, aumenta considerablemente el peligro de incendio y de violencia del mismo. Encontramos la clase 3, sustancias fácilmente inflamables. Son líquidos con punto de inflamación inferior a 21 grados centígrados, pero no son altamente inflamables. Son sustancias sólidas y preparaciones que por acción breve a una fuente de calor, estas pueden generar inflamación fácilmente y continuar quemando o permanecer incandescentes. Las sustancias extremadamente inflamables son líquidos con un punto de inflamación inferior a 0 grados centígrados y un punto de ebullición de máximo 35. Estos gases y mezclas que a presión normal y temperatura usual son inflamables en el aire, por ejemplo la acetona, el clorietileno y el propano. Están las sustancias tóxicas y muy tóxicas. La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea en pequeña cantidad puede generar daños considerables para la salud y puede generar posibles consecuencias mortales o irreversibles, pues tiene efectos carcinógenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción. Están las sustancias corrosivas. Son sustancias que por contacto producen destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor. Ejemplo, el ácido clorhídrico, soda cáustica y proclorito de sodio. Están las sustancias nocivas. Estas son las que por inhalación, ingestión o absorción cutánea pueden provocar daños a la salud agudos o crónicos. Posibles sensibilizantes por inhalación, ejemplo, el eugenol, estireno y xileno. Están las sustancias irritantes. Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en la piel o en las mucosas por contacto breve, prolongado o repetido. El peligro de sensibilización por contacto, por ejemplo, el etilacrilato, el carbonato de sodio, ácido clorhídrico. Está el peligroso para el medio ambiente, pues son sustancias que al ser liberadas al medio acuático o no acuático pueden producir un daño al ecosistema por desequilibrio inmediato o posterior. Transporte de mercancías peligrosas. Entonces vamos a definir la introducción al transporte de mercancías peligrosas. En Colombia se transportan por carretera muchas toneladas de productos químicos. Estos comúnmente se presentan en un número importante de accidentes con estos productos. A diario circula por las vías de Colombia un torrente de material que son potencialmente peligrosos. Si estos no son manejados de manera adecuada, pueden producir efectos graves sobre el medio ambiente, sobre las personas o las finanzas y el buen nombre de las empresas que estén involucradas en la misma. Por tanto, es de vital importancia tener en cuenta las medidas de seguridad para reducir los efectos de accidentes que se puedan presentar por carretera. Hay unas normas que son aplicables al transporte de mercancías peligrosas. Vamos a mencionar algunas de ellas. Encontramos la ley 253 del año 95,
del Congreso de la República, por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de transporte internacional de desechos peligrosos y su eliminación. Ley 430 de 1998, Ministerio del Medio Ambiente, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Decreto 1521 del 4 de agosto de 1998, Ministerio de Minas y Energía, por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo para estaciones de servicio. Decreto 2535 del 93 y 1809 del 94, por los cuales se establecen los requisitos para el transporte de explosivos por vía terrestre. De las normas que nos aplican para el transporte de sustancias peligrosas en Colombia. Los tipos de vehículos. Entonces, aquí hacemos referencia a que durante el transporte de las sustancias de los residuos peligrosos es necesario tomar todas las medidas de prevención y control para evitar efectos que puedan generar un impacto grave en el medio ambiente, en las personas o en la parte financiera. Por esta razón hay que cumplir con las normas generales para el transporte y se deben tener en cuenta algunos requisitos. Todo vehículo que transporte mercancías debe cumplir con identificación, con una tarjeta de emergencia en un sitio visible, un equipo de carretera, un equipo de atención de emergencias, un equipo de protección personal y un equipo para la recolección de limpieza y derrames. Los rótulos de identificación. Todas las unidades de transporte se deben rotular con una figura en forma de rombo. Esta debe tener 7 franjas verticales en negro, fondo blanco y dentro del fondo blanco un número 9 subrayado. Además, el material transportado debe ser identificado con un número de las Naciones Unidas en su respectivo rótulo. También se debe rotular la mercancía si se transporta a cierta temperatura o si contamina el medio ambiente. Los rótulos deben de ser resistentes a las condiciones adversas que se presenten en el clima. La señalización. En el caso de transporte de las mercancías peligrosas, los vehículos tienen que llevar una serie de señales, las cuales vamos a mencionar a continuación. Se encuentran los paneles naranja. Se llevarán 2 paneles rectangulares de color naranja. Estos deben de ser reflectantes de más o menos 30 por 40 centímetros, con 15 milímetros de espesor y con un reborde negro. Estos deberán seguir siendo legibles tras una exposición a fuego de 15 minutos. Se colocará adelante y uno atrás. Si se trata de vehículos o unidades que transporten más de una cisterna, se colocarán en los 2 costados de cada cisterna. Entonces, ahí está la imagen, es el número de identificación de peligro, el número de identificación de la materia. Etiquetas de peligro, placas o etiquetas. Obligatorio para bultos, vehículos cisterna, vehículos que transportan mercancía sólida a granel, contenedores, vehículos caja que transporten explosivos o radioactivos. No es obligatorio para los vehículos caja que transporten mercancía envasada, excepto para explosivos. Estos son los 2 tipos de señalización que podemos evidenciar en el tema del transporte. También hay una serie de documentos que se solicitan para poder realizar este tipo de transportes. Es importante que dentro de la movilización de mercancías en el país, pues se tengan una serie de documentos que se deben llevar durante el transporte, ya sea de cualquiera de las 9 clases de mercancías peligrosas. Estos documentos son de obligatorio cumplimiento. Entonces, en algunos de ellos pues se identifican los datos de la empresa que expide el documento. Encontramos la información del vehículo que transporta la mercancía, los datos relacionados con el propietario o tenedor del vehículo, datos relacionados con los conductores del vehículo, información de la mercancía transportada, datos del remitente y destinatario, información referente al flete, datos de los seguros de transporte. También se debe llevar la hoja de seguridad, puesto pues a que es un documento el cual describe los riesgos de un material que es peligroso, y esto suministra como la información sobre cómo se debe manipular, cómo se debe almacenar, qué se debe hacer en caso de que se presente algún tipo de emergencia. Esta hoja de seguridad debe llevar toda la información sobre el producto químico el cual se está manipulando o se está transportando.
Los componentes químicos, bueno, la identificación de los peligros, los primeros auxilios, las medidas para apagar un incendio, medidas cuando hay un escape accidental, la manipulación y el almacenamiento. Además de los controles de exposición, la protección personal que se debe utilizar, las propiedades físicas y químicas y la reactividad de la sustancia peligrosa. Se debe tener una planilla para el transporte de sustancias restringido. Esta planilla fue creada mediante la Resolución 1493 de diciembre del año 1991 y la Resolución 3700 de 2001. Este documento se expedió por el Ministerio de Transporte y es en el cual se autoriza a un vehículo automotor de carga para que realice el transporte de una sustancia peligrosa. Debe tener el Registro Nacional de Transporte de Carga. Es una tarjeta que es expedida cuando el propietario del vehículo de carga lo registra ante el Ministerio de Transporte. Es un documento que está reglamentado mediante el decreto 173 de 2001. Este reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga y es obligatorio del propietario del vehículo registrarlo ante cualquier dirección territorial del Ministerio de Transporte en todo el país. Deben existir también las tarjetas de emergencia. Es un documento que contiene toda la información básica sobre la identificación de un material peligroso y los datos del fabricante, la identificación del riesgo, la protección personal, medidas de primeros auxilios y demás. Se presentan las referencias consultadas para la elaboración del video. Muchas gracias.